Antes de convertirse en el rey más célebre de Israel, antes de derrotar a Goliat, antes de bailar delante del arca con toda su alma, David fue un fugitivo. Un joven perseguido, traicionado, solo y aterrorizado. No era el héroe invencible que pintan los cuentos infantiles, sino un hombre de carne y hueso, con miedo, dudas, rabia y lágrimas reales. Y en medio de esa oscuridad, en cuevas húmedas y caminos desiertos, nacieron algunos de los salmos más profundos, más humanos y más verdaderos de toda la Biblia. Todo comenzó cuando Saúl, el primer rey de Israel, sintió que su trono temblaba. David, apenas un muchacho, había regresado de la batalla con la cabeza de Goliat en la mano y el corazón del pueblo en su favor. Las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esa alabanza sembró envidia en el corazón del rey, y pronto esa envidia se convirtió en obsesión. Quería ver muerto al que consideraba su rival. Así, David pasó de ser el músico que calmaba el espíritu atormentado de Saúl a ser su blanco número 1. Huyendo por su vida, David llegó a la ciudad filistea de Gat. Era un movimiento desesperado, buscar refugio entre los enemigos de su propio pueblo. Pero allí lo reconocieron al instante. ¿No es este David el rey de la tierra?, le dijeron. En ese momento David entendió que estaba atrapado. Si lo identificaban como el futuro rey de Israel, sería ejecutado o usado como rehén. Entonces hizo algo inesperado, casi vergonzoso para un guerrero. Fingió locura. Se dejó caer contra las puertas de la ciudad, dejó que su saliva corriera por su barba, garabateó en las paredes como un demente. El rey Aquis, asqueado, lo echó. ¿Acaso me faltan locos en mi reino? Llévense a este hombre. David escapó, no con una espada, sino con una actuación, no con gloria, sino con humillación. Y en ese acto de supervivencia vemos algo raro en los héroes bíblicos: debilidad pura. David no tenía un plan perfecto, solo tenía miedo y astucia. Pero su huida no terminó ahí. Se refugió en la cueva de Adulam, un lugar oscuro, frío, escondido entre las montañas de Judá. Allí, en vez de encontrar soledad, comenzaron a llegar personas. No soldados ni nobles, sino todos los que estaban en angustia, endeudados o amargados de espíritu. 1 Samuel 22:2. 400 hombres rotos, marginados, heridos por la vida, y todos miraban a David como su líder. Él, que apenas podía protegerse a sí mismo, ahora cargaba con la esperanza de cientos. ¿Cómo no sentirse abrumado? Fue en esas cuevas, en esos días sin certeza, donde David escribió. No himnos triunfales, sino clamores desgarradores. Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas esperaré hasta que pasen los quebrantos. Salmo 142. Con mi voz clamé a Jehová, derramé ante él mi queja, expuse ante él mi angustia. Estos no son versos de un santo perfecto, sino de un hombre que llora en la oscuridad, que duda, que suplica, que se aferra a Dios porque no tiene a nadie más. Lo más asombroso no es que David sobreviviera, sino que en medio del caos nunca dejó de hablar con Dios. Sus salmos no ocultan el dolor, lo desnudan. Habla de enemigos que lo rodean como leones, de amigos que lo traicionan, de noches interminables donde parece que Dios está ausente. Pero siempre, siempre hay un giro. Pero yo cantaré a tu poder, por la mañana alabaré tu misericordia. Esa es la fe real, no la que niega el sufrimiento, sino la que lo atraviesa y sigue creyendo. David no fue ungido rey para vivir en palacios desde el principio. Fue ungido para aprender a gobernar desde la cueva, para entender el llanto del pueblo antes de sentarse en el trono, para saber lo que es depender totalmente de Dios antes de tener ejércitos a su disposición. Su grandeza no nació en la victoria, sino en la vulnerabilidad. Y eso es lo que hace su historia tan poderosa hoy. Porque muchos de nosotros también estamos en cuevas, de ansiedad, de fracaso, de soledad, de incertidumbre. Nos sentimos perseguidos por circunstancias, traicionados por personas en las que confiábamos o simplemente agotados por la lucha diaria. La historia de David nos dice que no necesitas fingir fortaleza para ser usado por Dios. Puedes estar asustado, puedes fingir locura para sobrevivir, puedes llorar en secreto. Pero si en medio de todo eso sigues hablando con Dios, si sigues escribiendo tu oración, aunque sea en la pared de una cueva, entonces estás en el camino correcto. Porque el mismo Dios que escuchó a David en Adulam, escucha hoy tu clamor. No te pide perfección, te pide honestidad. Y en esa honestidad, en esa vulnerabilidad, es donde nace la verdadera fe.
y a veces los salmos más hermosos de la historia.